¿Qué tal, mi gente de YouTube? Aquí estamos en el tercer video de Arkham, donde esta vez vamos a ver las burbujitas, la parte de visualizar. Ya, así que vamos a lo que vinimos. Ya, gente, una vez estando aquí, también les digo un aviso. Los que estén relacionados con Memecoin, si quieren entrar a la próxima Memecoin que va a salir, yo estoy en el grupo, les dejaré el grupo oficial en la descripción. Para si quieren, vayan uniéndose. Bueno, gente, ya estamos acá en el panel. En el primer video creamos las direcciones top, ¿ya? Así que esta vez vamos a ver la primera dirección top uno que pusimos. Ya, gente, que es la de este. Jeje. Bueno, vamos a ver la parte de visualice. Desde aquí vamos a poder visualizar de manera más clara, dinámica, la billetera, ¿ya? Bueno, gente, empezando a explicarles, miren qué bonito, las burbujitas. Para poder hacer esto en algunas plataformas, te pide pago. Arkham te lo da gratis, gente. Así que aprovechenlo, aprovechen este video tutorial para para los que quieran analizar una billetera. Ya, bueno, esa es la billetera ahorita que estamos analizando. ¿Ven? Aquí dice direcciones top uno. ¿Ya? Esta pusimos. Ahora, gente, como ven acá, hay líneas rojas. ¿Ven? Es línea roja, esta es línea verde, 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 verde. Verde es roja. ¿Qué significa las líneas rojas? Significa que de la dirección que pusimos ha salido hacia esta dirección, ¿ya? Una línea roja de esta ha salido a esta. ¿Ya, gente? Ahora, ¿qué es la línea verde? Es que, por ejemplo, una línea verde, esta de acá, mira tantas líneas verdes que tiene. Esta de acá, que de aquí ha entrado dinero a esta billetera, a la que pusimos nosotros. Va, pero lo puedes ver de manera más detallada haciendo clic en cada una de ellas. Miren, por ejemplo, aquí más información. Entramos aquí, ¿ya? Aquí tenemos que hacer clic para ver cierta transacción. Por ejemplo, de este, hacemos clic y aquí está, gente. ¿Ven? De este de Acros Protocol, de este verdecito que vimos, de aquí, ha venido hacia nuestra dirección. ¿Ya? Acá dice en qué fecha, qué año se hizo. Miren, ha sido recientemente, febrero 12 de 2025. Acá dice la dirección, acá cuánto se pasó, que fueron 0.27 Ethereum, $715. Acá dice, y aquí también puedes ver más detalles de la transacción, ¿no? Como vimos en el segundo video, puedes ver todo esto y aquí puedes entrar a la cadena de bloques para ver con más detalles también, más a fondo. Va, gente, ven. Ya, bueno, ya estamos aquí, volvemos a donde estábamos. Ya, gente, ya volvimos acá. Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Pues podemos ver las transacciones que se hizo, ¿no? Acá abajo, todo. Acá el tiempo. A ver, espérenme. Ya, por ejemplo, aquí de dirección stop a The Bridge, evaluado, cuánto, qué token ha sido y en dólares el monto. ¿Ya? Acá puedes ver esto, también ya lo explico en el segundo video. Va, y si no lo viste, pues ve a verlo, te dejaré acá arriba también. Bueno, también podemos filtrar las transferencias, por ejemplo. Acá, si hacemos clic acá, ya no te va a aparecer las transferencias que se hizo de exchanges centralizados, ¿ya? Hacemos clic, tendría que aparecer los exchanges centralizados. Por ejemplo, si aquí hubiera Binance, desaparecería eso, ¿ya? Ya, gente. Ahora, por ejemplo, este deposit address son las direcciones de depósito, ¿ya? Ahora, ese también individual and funds, si ponemos, esto significa que l- donde has recargado a la dirección desde fondos individuales, ¿ya? O sea, de perfiles. Miren, miren, por ejemplo, si quito esto, se va a quitar este y este más, creo. Ah, no, este de aquí. ¿Ven? Estos son entidades de Arkham, ¿ya? Por eso esto lo quita, Individuals Fund. Ahora, esto, descentralizados exchange, son los exchanges descentralizados como Uniswap, MetaMask y todo eso. ¿Ven? Si lo quitamos esto, va a desaparecer MetaMask, Uniswap. Y ahora Lending es de donde tiene préstamos. Y ahorita no tiene nada, así que no aparece nada.
Mix, estas son las direcciones donde hizo transferencias donde no tienen una categoría específica, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí mismo, ¿eh? Se va a quitar estos, ¿ves? Como este Across Protocol o CoinTool, ese tipo de cosas, ¿ya? Ese es MISC. Y esto, pues las otras direcciones que tenemos, ¿va? Que con la que se ha relacionado nuestra dirección que pusimos. Va, y así puedes ir poniendo filtros para ir organizándote mejor, ¿ya? Bueno, es eso. Ahora, ya que vimos toda esta parte, también aquí, por ejemplo, si tú quieres ver alguna otra dirección o otra entidad, pues solo haces clic aquí, por ejemplo, Chen, y se va a entrar a ver de esta billetera que hicimos clic. ¿Ya? Ven, aquí está, ven, aquí puedes ver y todo eso. Ven, fucha, mira, está peor, más lleno que el otro. Ya, gente, es eso. Bueno, ahora también aquí, ¿qué son estas opciones? Por ejemplo, Default Escape. Esto es para mover. Por ejemplo, miren, a ver, vamos a mover este. Y cuando movemos se pone con candadito. ¿Por qué? Porque si movemos esto, se mueve todo en junto, ¿ven? Y los que están en candado se quedan ahí. Y así puedes organizar mejor también. Ya, ahora para eliminar el candadito, pues solo das clic aquí. Y pues aquí tendría que eliminarse. A ver, ¿por qué no se elimina esto? Bueno, no tendría que eliminarse, tendría que eliminarse el candadito. O sea, tiene que volver a su lugar donde estaba. ¿Ya? A donde pertenecía. Por ejemplo, este sigue en esta filita, este igual. Por ejemplo, si este B lo pusimos aquí, cuando pongamos esto, hacemos clic acá y va a volver a su lugar. ¿Ven? Así, por eso no daba aquí. ¿Va? Eso es. Ahora, este vamos a ver después. Ahora, ¿qué es este? Hide not from gram. Eso significa para eliminar. Ya, por ejemplo, tú quieres eliminar esta burbujita, clic aquí, tin, y ya se elimina y se aplica como filtro aquí a la izquierda. ¿Ya? Por ejemplo, este es ahorita. Este es aplicado ahorita. Si queremos que vuelva, pues solo ponemos X y ya, va a volver normal, ¿no? Ya está todo normal. Ahora, si quieres quitar el candadito de una cierta burbujita, solo tienes que hacer acá. Y quitas el candado. Listo, listo. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿qué hace este más? Por ejemplo, hace dato entramos ¿a cuál entramos? A una de esas direcciones, era, ¿verdad? Y se ha abierto otro panel. Pero ¿qué pasa si queremos abrir esto aquí mismo para verlo todo en uno, ¿no? Por ejemplo, hacemos por ejemplo, de este sapito, ¿ya? De este sapito queremos ver qué relaciones también tiene con esto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner el más y pues ahí ponemos. Hacemos clic en el sapito, ¿ya? Ahora te está cargando y ven, ya aparece todo esto. Y aquí podemos ver que este sapito pues se relaciona más con las meme coins. Miren, en Pumfund, miren cuánto ha comprado en Pumfund, en Zadium. Ven, esto les puede servir para los que están en meme coins. Pues les sirve esto. Ven, en Photonel trabaja más que todo. ¿Ven? Es eso, gente. Ya. Y si este sapito tiene otra relación, por ejemplo, con OpenSea, igual les va a aparecer una línea. Se ha comprado o ha vendido, así. ¿Ya? Así algunas billeteras tienen relaciones entre sí. Va, a veces hay errores, gente, como es una página web, está en la web nomás, pues puede tener errores o se puede lentear, ¿ya? Va, gente. Ahora, pues, eso, miren. Ah, mira este candado, por ejemplo, me haces de negar. Fuera candado. Ahí está. ¿Ven? Este sapito también pueden verlo así. Y hay gente, por ejemplo, en este caso, solo se relacionan entre estos dos y ni una dirección más de aquí. O sea, es como si esto se dedicara a las altcoins, ¿no? Y este de aquí se dedicara a las meme coins, pero entre estos dos están relacionados. ¿Ya, gente?
Bueno, ahora, y si queremos quitar, pues solo ponemos X aquí en los filtros y ya está. Va a seguir así. ¿Ven? Y aquí vas a... Pucha, esta cosa se abre solito si me acerco mucho a la izquierda. Y pueden verlo aquí, pueden alejarlo, ya pueden ver lo que ha depositado de aquí a aquí y así. ¿Ven? Es como si aquí trabajara en Ethereum y en el sapito trabajara en Solana. ¿Va? Y pues eso sería todo por el video de hoy, gente. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse para más videos así. Nos vemos en el siguiente tutorial de Arham. Ya hay gente, así que vayan yendo a analizar gente, ballenas y ganen dinero. Nos vemos.